Dicen que el amor verdadero es para siempre, pero nadie me explicó qué pasa cuando ese siempre tiene fecha de caducidad. Mi nombre es Socorro, y esta es una historia que guardé en silencio durante mucho tiempo. Una historia sobre amor, traición y consecuencias que ni yo misma podría haber previsto. Conocí a Fernando una tarde de otoño, de esas en las que el viento sopla suave y las hojas bailan en el aire como confeti en las fiestas de la Alameda Central. Era mi primer día como secretaria en una firma de contadores en el centro de Ciudad de México, y él era el analista financiero que me enseñó a usar el sistema. Sus ojos cafés tenían un brillo especial cuando sonreía, y sus manos, siempre inquietas, dibujaban gestos en el aire mientras me explicaba las hojas de cálculo que debía llenar. Nuestro amor creció como esas plantas que nacen sin que nadie lo note, pero cuando te das cuenta, ya se han apoderado de todo el jardín. En 2 años ya estábamos casados, viviendo en un departamento pequeño pero acogedor en la colonia del Valle. No era mucho, pero era nuestro rinconcito. Las paredes color arena guardaban nuestros sueños, y el sofá café, algo gastado, era testigo de nuestras conversaciones sobre el futuro. Para entonces yo ya no trabajaba en la misma empresa que él, pues acepté una oferta en una compañía rival para recibir un mejor sueldo y mayores posibilidades de crecimiento profesional. Cuando consiga ese ascenso, Fernando siempre decía, tendremos nuestra propia casa, un jardín donde nuestros hijos puedan jugar. Y yo le creía. ¿Cómo no hacerlo? Él era mi puerto seguro, mi compañero de todas las horas. Los fines de semana, hacíamos planes mientras caminábamos de la mano por el Parque México. Elegíamos nombres para nuestros futuros hijos. Imaginábamos cómo sería nuestra casa nueva. Soñábamos con los viajes que haríamos juntos. La vida seguía su curso tranquilo, como el agua del canal de Xochimilco que serpentea sin prisa entre las chinampas. Hasta que el tan anhelado ascenso llegó. Fernando fue llamado a una junta un viernes por la tarde. Regresó diferente, con una sonrisa que nunca le había visto antes. Lo logré, amor. Ahora soy gerente financiero. Celebramos con mezcal barato y tacos al pastor. Bailamos en la sala al son de Juan Gabriel, nuestro cantante favorito. Esa noche, el mezcal nos dejó más sueltos, más ligeros. La música de Juan Gabriel sonaba suavemente de fondo, creando la atmósfera perfecta para nuestra celebración. Fernando me guió en un baile lento, sus fuertes brazos envolviéndome con cariño, mientras cantaba «Abrázame muy fuerte» en mi oído. Su aroma a madera se mezclaba con el del mezcal, creando una fragancia única que jamás olvidaré. El toque de sus manos en mi espalda me hizo estremecer como la primera vez. Él siempre supo exactamente dónde tocarme, cómo hacerme suspirar. Nuestras miradas se encontraron y, sin decir palabra, nos besamos apasionadamente. Las luces tenues de la sala creaban suaves sombras en su rostro, mientras sus manos recorrían mi cuerpo con deseo contenido. Fernando besó mi cuello delicadamente, susurrando palabras dulces que me derretían. Sus dedos jugaban con mi cabello, bajando suavemente por mi espalda. La tela fina de mi vestido rojo, ese que tanto le gustaba, se deslizaba sobre mi piel con cada caricia suya. Entre besos y caricias, nos amamos allí mismo, en el sofá café que guardaba tantas historias nuestras. La música seguía sonando, pero ahora eran solo nuestros suspiros los que llenaban el ambiente. Nuestras respiraciones sincronizadas, nuestros cuerpos unidos en una danza mucho más íntima que la anterior. El brillo de la luna que entraba por la ventana de la sala iluminaba parcialmente nuestros cuerpos entrelazados, creando un momento casi cinematográfico. Fue exactamente una semana después de aquella noche especial que los primeros cambios comenzaron. Fernando empezó a llegar cada vez más tarde a casa, siempre con la misma excusa: reuniones importantes con los nuevos socios. Al principio, confieso que no sospeché. Después de todo, un ascenso a gerente financiero realmente debía exigir más dedicación, pero fueron los pequeños detalles los que empezaron a molestarme. El celular, antes siempre olvidado en cualquier rincón de la casa, ahora parecía pegado a sus manos. Los mensajes que llegaban tarde en la noche hacían que su rostro se iluminara de una forma diferente. Cuando le preguntaba, decía que era el grupo del trabajo. Una mañana, mientras arreglaba sus camisas para la tintorería, sentí un perfume diferente. No era el mío,
Definitivamente no era el suyo. Era un aroma floral, demasiado intenso para ser casual. En ese momento, mi corazón se aceleró, pero mi mente intentaba crear excusas. Debe ser de alguna compañera de trabajo que chocó con él, pensé, tragando el nudo que se formaba en mi garganta. Las noches de viernes, que antes eran sagradas para nuestros encuentros románticos, se convirtieron en compromisos corporativos. Es solo una fase, me repetía a mí misma, tratando de creer en mis propias mentiras. Pero entonces comenzaron las cenas de negocios los fines de semana, los viajes corporativos repentinos. Fue en una de esas noches, cuando la soledad pesaba más de lo normal, que decidí hacer algo que nunca había hecho antes: revisar su celular. Él estaba en la ducha, y el aparato, desbloqueado, reposaba sobre nuestra cama. Mis manos temblaban cuando abrí el WhatsApp, y ahí estaba ella, Valeria. Las conversaciones eran frecuentes, demasiado íntimas para ser solo profesionales. «Te extraño», decía un mensaje de ella. «Hoy fue difícil concentrarme en la junta contigo usando ese vestido», respondía él. «Apenas puedo esperar para nuestro fin de semana en Valle de Bravo». Era el último mensaje. Mi mundo se derrumbó en ese instante. Valeria era la nueva socia de la empresa, aquella que había aprobado su ascenso. Las piezas del rompecabezas se encajaron con una violencia que me dejó sin aliento. Las reuniones tardías, los viajes, el perfume en las camisas, todo tenía sentido ahora. Cuando Fernando salió de la ducha, me encontró sentada en la cama, con su celular en las manos y lágrimas corriendo por mi rostro. Ni siquiera intentó negarlo. Tal vez estaba esperando este momento. Tal vez incluso quería ser descubierto. «No debías enterarte así», fue todo lo que dijo. «¿Cuánto tiempo?» «Component placement», pregunté, con la voz temblando. 3 meses, respondió, sin mirarme a los ojos. «El ascenso fue por mérito propio», me interrumpió, pero su voz vaciló. «Esa noche hice 2 maletas, una con mi ropa y otra con mis sueños destrozados. Volví a la casa de mi madre, en la colonia Narvarte. Doña Teresa me recibió sin hacer preguntas. Solo me abrazó fuerte cuando me derrumbé llorando. Durante días estuve reviviendo cada momento de los últimos meses, tratando de entender dónde me había equivocado, qué podría haber hecho diferente. Las noches eran lo peor. Acostada en mi antigua cama individual, miraba al techo y me preguntaba si aquella última noche de amor había significado algo para él, o si ya estaba pensando en ella mientras estaba conmigo. Fue en una de esas noches de insomnio que mi madre entró en la habitación y se sentó en el borde de mi cama. Sus ojos tenían un brillo diferente, como si supiera algo que yo aún no sabía. «Hay alguien que necesitas conocer», dijo, tomando mis manos entre las suyas. «Doña Chole puede ayudarte». En ese momento, no tenía idea de cómo esas palabras cambiarían mi vida para siempre. Doña Chole vivía en un barrio apartado, en una casa antigua con un portón verde descascarado. El camino hasta allí parecía hecho a propósito para desalentar visitas indeseadas. Una calle estrecha, mal iluminada, con perros que ladraban a cualquier movimiento. «¿Estás segura de esto, mamá?», Zrenia pregunté, mientras subíamos una escalera de piedra irregular. «Confía en mí, hija. Doña Chole ha ayudado a mucha gente de la familia». El olor a copal invadió mis fosas nasales en cuanto se abrió la puerta. Una señora morena, de pelo blanco recogido en un moño, nos recibió con una sonrisa que mostraba la falta de algunos dientes. «Siéntate aquí, mi niña», indicó una silla de madera oscura. «Cuéntame todo lo que pasó». Y le conté. Le hablé sobre Fernando, sobre Valeria, sobre el ascenso, sobre nuestra última noche juntos. Las palabras salían como agua de una presa rota. Doña Chole escuchaba todo en silencio, asintiendo con la cabeza de vez en cuando. «¿Qué es lo que quieres, mi niña?», Zrenia preguntó cuando terminé. «Quiero que sienta el mismo dolor que estoy sintiendo», respondí sin dudar. Doña Chole se levantó lentamente y fue hasta un armario antiguo. Volvió con una vela negra y algunos otros ingredientes, y luego me preguntó si tenía algún objeto que me conectara con Fernando. Le entregué la alianza que llevaba en mi dedo, y que aún no había tenido el valor de quitarme hasta ese momento. «¿Estás segura? Este camino no tiene vuelta atrás», advirtió, con sus ojos fijos en los míos. Asentí, tragando saliva. El ritual comenzó con Doña Chole encendiendo la vela negra y rezando en voz baja.
Luego dejó caer gotas de un líquido oscuro sobre la alianza, mientras continuaba su cántico en voz baja. El olor a hierbas quemadas se hacía cada vez más fuerte. «Repite conmigo», dijo, tomando mis manos. Las palabras que salieron de mi boca eran pesadas y llenas de odio y venganza. Cada sílaba parecía tener un poder propio. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando terminamos. «Está hecho», declaró doña Chole. «Pero recuerda, la justicia de los ancestros es diferente a la justicia de los hombres. Viene de formas que no podemos prever». Salí de allí sintiéndome diferente, más ligera, tal vez, o simplemente anestesiada. Mi madre no hizo preguntas sobre lo que pasó allí dentro. Esa noche, dormí profundamente por primera vez desde la separación. Soñé con Fernando, pero estaba diferente, perdido, confundido, vagando por calles oscuras mientras una figura sombría y aterradora lo acechaba. Desperté asustada, pero con una extraña certeza de que algo había cambiado en el universo. Los días que siguieron fueron de una calma inquietante. Volví al trabajo. Intenté retomar mi rutina. A veces me sorprendía pensando en el ritual, imaginando si había funcionado. Otras veces sentía remordimiento por lo que había hecho. «No te arrepientas», decía mi madre cuando me veía pensativa. «Algunas personas solo aprenden con el dolor». 6 meses pasaron desde el ritual con doña Chole. Yo estaba reconstruyendo mi vida poco a poco, como quien pega un jarrón roto. Las grietas aún visibles, pero al menos los pedazos estaban unidos de nuevo. Conseguí un ascenso en el trabajo, alquilé un pequeño departamento cerca del metro Coyoacán y hasta empecé a tomar clases de baile los sábados. Fue en una tarde lluviosa de jueves que el destino decidió mostrarme el resultado de mi pedido de venganza. Estaba saliendo del trabajo, caminando apresuradamente por la calle Madero, tratando de protegerme de la llovizna con un paraguas rojo, cuando vi una figura familiar hurgando en un bote de basura. Al principio no lo reconocí. El hombre estaba sucio, con ropa rasgada y un olor fuerte que hacía que la gente se desviara de su camino. Su cabello, antes siempre bien arreglado, estaba largo y enmarañado. La barba, descuidada, cubría gran parte de su rostro, pero cuando se giró, mi corazón se detuvo por un instante. Era Fernando. Él no me reconoció. Sus ojos, antes tan vivos y brillantes, ahora vagaban perdidos, sin foco. Se acercó a mí como lo hacía con todos los transeúntes, extendiendo una mano temblorosa. «Señorita, ¿tiene una moneda para ayudarme? Tengo hambre». Su voz estaba ronca, diferente, pero aún llevaba ese timbre que tantas noches había susurrado palabras de amor en mi oído. Me quedé paralizada, sintiendo que la sangre se me helaba en las venas. «¿Fernando?» balbuceé, incapaz de contener mi sorpresa. Inclinó la cabeza, confundido, como un perro que escucha un sonido extraño. «¿Conoce mi nombre? ¿Usted me conoce?» En ese momento me di cuenta de que las palabras de doña Chole tenían más sentido que nunca. La justicia de los ancestros realmente venía de formas impredecibles. Allí estaba mi exmarido, el hombre que había cambiado nuestro amor por un ascenso y un romance con la jefa, reducido a un indigente que ni siquiera recordaba quién era. Con las manos temblorosas, saqué mi cartera y le di un billete. Él me dedicó una sonrisa desdentada de gratitud. «Que Dios la bendiga, señorita. Que la Virgen de Guadalupe la proteja». Mientras se alejaba, tambaleándose, le pregunté a una vendedora ambulante que estaba cerca si lo conocía. «Ah, ¿ese pobre? Apareció por aquí hace unos 3 meses. Dicen que era empresario. Se volvió loco de repente. Lo perdió todo. Su mujer lo dejó. Anda por ahí, pidiendo dinero para el tequila». Volví a casa esa noche muy confundida. Llamé a mi madre. Necesitaba desahogarme. «¿Lo viste?» Drenia preguntó ella. «Los caminos de la justicia son misteriosos. Hija mía, pasé la noche en vela, recordando cada momento, nuestra historia de amor, la traición, el ritual y ahora este encuentro surreal». La lluvia seguía cayendo afuera y me preguntaba si Fernando había encontrado un lugar seco para dormir. Al día siguiente, volví a la calle Madero. Lo busqué en cada esquina, en cada callejón, pero Fernando había desaparecido como el humo. Nunca más lo volví a ver. A veces, cuando paso junto a personas en situación de calle, me sorprendo buscando su rostro entre ellos. Otras veces, me despierto en medio de la noche,
creyendo haber escuchado su voz pidiendo ayuda. El remordimiento y la culpa se mezclan en un cóctel amargo que he aprendido a tragar. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero nadie me advirtió que también puede congelar nuestro corazón. Mi nombre es Javier, y esta es la historia de cómo el amor de mi vida casi se convirtió en mi ruina. Todo comenzó cuando conocí a Yaretsi, una mujer increíble que me hizo creer en cuentos de hadas. Nuestra relación era como un sueño, llena de momentos mágicos y promesas de un futuro juntos. Recuerdo como si fuera ayer el día que conocí a los padres de Yaretsi. Estábamos en el apogeo de nuestra pasión, intercambiando miradas cómplices y toques sutiles que hacían que mi corazón se acelerara. La noche anterior a nuestro viaje, Yaretsi y yo nos entregamos a un momento de intimidad tan intenso que parecía que nuestras almas se habían fundido. En su habitación, iluminada solo por la luz de la luna que entraba por la ventana, nuestros cuerpos se encontraron en una danza sinuosa. Sus labios recorrieron mi cuello mientras mis manos exploraban las curvas de su cuerpo. La conexión entre nosotros era palpable, eléctrica. Cada toque, cada suspiro, cada movimiento nos acercaba más el uno al otro. Esa noche, hicimos el amor como si el mundo fuera a terminar al día siguiente. Nuestras pieles volviéndose una sola, nuestros corazones latiendo al unísono. A la mañana siguiente, partimos hacia la casa de sus padres, don Héctor y doña Elena, donde también vivía su hermano menor, Emiliano. Al principio, todo parecía normal. Sonrisas educadas, apretones de manos firmes y conversaciones amenas. Pero poco a poco, comencé a notar miradas furtivas intercambiadas entre los familiares de Yaretsi, susurros ahogados cuando me acercaba. Durante nuestra estancia, intenté mostrarme lo más servicial y agradable posible. Ayudaba en la cocina, conversaba sobre los temas más variados con don Héctor, e incluso me ofrecía ayudar a Emiliano con algunos trabajos de la universidad. Pero nada parecía romper la barrera invisible que habían levantado entre nosotros. La víspera de nuestra partida, escuché una acalorada discusión proveniente de la habitación de los padres de Yaretsi. Palabras como «no es adecuado para ella» y «tenemos que hacer algo» llegaron a mis oídos, helando mi sangre. Esa noche, dormí un sueño inquieto, lleno de pesadillas sobre sombras que me perseguían. Cuando finalmente regresamos a nuestra ciudad, Puebla, un sentimiento de alivio me invadió. Pensé que dejaría atrás la tensión de aquellos días. Poco sabía que aquella visita sería solo el comienzo de una pesadilla que duraría meses. Fue entonces cuando noté que algunas de mis prendas habían desaparecido, calzoncillos y camisetas que estaba seguro de haber llevado. En ese momento, pensé que las había olvidado en la casa de los padres de Yaretsi. Qué tonto fui al no darme cuenta de que esa era la primera señal de que algo siniestro estaba a punto de suceder en mi vida. En los días que siguieron a nuestro regreso, una niebla sombría pareció instalarse sobre mi vida. Al principio, fueron cosas pequeñas. Objetos que juraba haber dejado en un lugar aparecían en otro. Plantas que se marchitaban inexplicablemente cuando las tocaba. Una sensación constante de estar siendo observado. Luego, mi cuerpo comenzó a traicionarme. Me despertaba todas las mañanas con un cansancio abrumador, como si hubiera corrido una maratón durante el sueño. Dolores agudos recorrían mis músculos sin razón aparente. Mi apetito desapareció, y con él, mi vitalidad. En el trabajo, proyectos que antes fluían naturalmente se convirtieron en laberintos insolubles. Cometía errores tontos, olvidaba compromisos importantes. Mi jefe, antes un admirador de mi desempeño, ahora me miraba con una mezcla de decepción y preocupación. Yaretsi, mi puerto seguro, comenzó a distanciarse. Nuestras conversaciones, antes llenas de risas y planes para el futuro, ahora estaban puntuadas por silencios incómodos y miradas evasivas. Ella decía que yo estaba diferente, más frío, menos presente. Quería explicarle que algo estaba mal, que ya no me reconocía a mí mismo, pero las palabras parecían perderse en el camino entre mi cerebro y mi boca. Una noche, después de otra discusión sin sentido, Yaretsi soltó la bomba. «Javier, creo que necesitamos darnos un tiempo». Esas palabras resonaron en mi mente como una campana fúnebre. Intenté argumentar, suplicar, prometer que cambiaría,
pero era como si una fuerza invisible me estuviera alejando de ella, de todo lo que amaba. Solo en mi apartamento me hundí en un pozo de desesperación. Los amigos llamaban, pero no tenía energía para contestar. El trabajo se convirtió en una mancha borrosa de días indistintos. Mi reflejo en el espejo era el de un extraño. Ojos hundidos, piel pálida, una sombra del hombre que solía ser. Fue en ese momento de oscuridad total cuando el destino, o tal vez algo más, intervino. Un viejo amigo, Mateo, al que no había visto en años, apareció inesperadamente en mi puerta. Su mirada de shock al verme fue la chispa que finalmente me hizo desmoronarme. Entre sollozos le conté todo. El encuentro con los padres de Yaretsi, la ropa desaparecida, el deterioro de mi vida. Mateo escuchó en silencio, su rostro una máscara de preocupación y comprensión. Cuando terminé, me agarró por los hombros y dijo con una seriedad que me asustó: «Javier, esto no es natural. Creo que conozco a alguien que puede ayudar». Al día siguiente, aún reacio y escéptico, dejé que Mateo me llevara a un barrio alejado de Puebla. Nos detuvimos frente a una casa sencilla. Un letrero discreto en la entrada decía: «Doña Remedios, curandera y consejera espiritual». Doña Remedios, una señora de edad indeterminada, nos recibió con una sonrisa amable. Me pidió que contara mi historia, y mientras hablaba, vi cómo su rostro se ensombrecía. Cuando mencioné la ropa desaparecida, asintió gravemente. «Usaron algo tuyo, algo íntimo, para crear una conexión. El hechizo es fuerte, alimentado por un deseo intenso de alejarte de tu amada. Pero no temas, hijo mío, donde hay oscuridad, también puede haber luz». Doña Remedios explicó que sería necesario un largo proceso de limpieza espiritual y protección. Una parte de mí aún dudaba, pero estaba lo suficientemente desesperado como para intentar cualquier cosa. Las semanas siguientes fueron intensas y de recuperación. Baños de hierbas, rezos, rituales de purificación. Cada sesión con Doña Remedios parecía drenar un poco de la oscuridad que se había instalado en mí. Poco a poco, comencé a sentirme más ligero, más yo mismo. En el trabajo, las cosas empezaron a mejorar. Mi concentración volvió, y con ella, mi creatividad y eficiencia. Mis compañeros notaron el cambio, comentando lo saludable y vivo que me veía. Pero el vacío dejado por Yaretsi persistía. Muchas noches, acostado en mi cama, me preguntaba si ella estaría pensando en mí, si algún día entendería lo que había pasado. Casi un año pasó desde que comencé mi tratamiento con Doña Remedios. En nuestra última sesión, me sonrió con orgullo maternal y dijo: «El hechizo se ha roto, hijo mío. Ahora te toca a ti escribir el próximo capítulo de tu historia». Los días pasaron, y entonces, en una tarde cualquiera, el destino decidió intervenir una vez más en mi vida. Caminaba distraídamente por el Zócalo de Puebla cuando escuché una voz familiar llamar mi nombre. Mi corazón casi se detuvo al girarme y ver a Yaretsi parada allí, tan hermosa como en mis recuerdos más dulces. Nos miramos por un momento que pareció durar una eternidad. El tiempo había sido gentil con ella. Sus ojos aún brillaban con esa luz que me cautivó desde el primer día. Pero había algo diferente, una sombra de tristeza y cansancio que no existía antes. «Javier», dijo suavemente, «¿podemos hablar?» Nos sentamos en una banca cercana, el silencio entre nosotros pesado con palabras no dichas y preguntas no hechas. Finalmente, tomé valor y comencé a contar mi historia. Los meses de agonía, la sensación de estar perdiendo el control de mi propia vida y finalmente el descubrimiento del hechizo con la ayuda de Doña Remedios. Yaretsi escuchó todo con los ojos muy abiertos, sus manos apretando las mías con fuerza creciente a medida que hablaba. Cuando terminé, lágrimas silenciosas corrían por su rostro. «Lo siento mucho, Javier. No sabía, no imaginaba», sollozó. «Mis padres me presionaron tanto para terminar contigo. Decían que no eras lo suficientemente bueno, que tenían otros planes para mí, pero nunca pensé que pudieran hacer algo tan terrible». Fue entonces cuando Yaretsi me contó algo que heló mi sangre. Cerca de 4 meses después de nuestra ruptura, un incendio misterioso consumió la casa de sus padres. Don Héctor y doña Elena no sobrevivieron. El único que escapó fue Emiliano, su hermano menor, que desde entonces estaba viviendo con ella. Es como si una maldición se hubiera vuelto contra ellos.
susurró Yaretsi, su voz temblorosa. Emiliano está diferente desde entonces. A veces lo encuentro murmurando cosas extrañas, como si estuviera conversando con alguien que no está ahí. En ese momento, todas las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. La ropa desaparecida, el hechizo, el incendio, todo parecía estar conectado de una manera siniestra que apenas podía comprender. Impulsivamente, sugerí que fuéramos a ver a Doña Remedios. Yaretsi, aún conmocionada por mis revelaciones, accedió de inmediato. La vieja curandera nos recibió con una mirada grave, como si ya supiera el motivo de nuestra visita. Escuchó nuestra historia en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminamos, cerró los ojos por un largo momento antes de hablar. El hechizo lanzado contra ti, Javier, era poderoso, pero la magia negra siempre cobra su precio. Aquellos que la lanzaron sufrieron las consecuencias de sus acciones. Doña Remedios hizo una pausa, fijando sus ojos en Yaretsi. Pero el ciclo aún no está completo. Tu hermano, niña, carga ahora con el peso de ese hechizo. Necesita ayuda antes de que sea demasiado tarde. En los días siguientes, Yaretsi y yo trabajamos juntos para ayudar a Emiliano. Con la orientación de Doña Remedios, realizamos rituales de purificación y protección. Fueron semanas intensas, llenas de revelaciones dolorosas y momentos de profunda conexión espiritual. Emiliano finalmente confesó que había sido él quien tomó mi ropa a petición de sus padres, sin saber el verdadero propósito. El peso de la culpa lo estaba consumiendo, alimentando el residuo del hechizo que aún se cernía sobre nuestra familia. A medida que ayudábamos a Emiliano, Yaretsi y yo nos acercamos nuevamente. El amor que sentíamos el uno por el otro, lejos de haberse extinguido, solo había quedado dormido, esperando el momento adecuado para florecer de nuevo. Pasaron los meses. Emiliano, poco a poco, se fue liberando de las sombras que lo atormentaban. Yaretsi y yo decidimos recomenzar nuestra historia, más fuertes y unidos por la adversidad que enfrentamos. Una tarde soleada, volvimos al zócalo donde nos habíamos reencontrado. Esta vez, no había tristeza ni arrepentimiento en nuestras miradas, solo esperanza y amor renovado. Allí, bajo la sombra gentil de un árbol centenario, le pedí matrimonio a Yaretsi. Mientras me abrazaba, llorando de felicidad, sentí como si un ciclo se completara. Las sombras del pasado finalmente se disipaban, dando lugar a un futuro brillante que construiríamos juntos. Aprendimos de la manera más difícil que el amor verdadero puede superar incluso las magias más oscuras, y que, a veces, es necesario perder algo precioso para entender su verdadero valor.